Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 204. Dueño parcial. Ascensión pseudo animada. Wash. Estallido. En el mismo instante en que Aurus activó esta nueva habilidad, el aura que irradiaba de su cuerpo se intensificó 1000 veces, creando una onda expansiva que envió al gobernante supremo del vacío, quien estaba increíblemente estupefacto por el repentino aumento de poder, volando de regreso a la cúpula. Timbre. Por otro lado, un sonido de notificación resonó en la mente de Aurus, con Teresa leyendo la notificación para Aurus, ya que parecía que Aurus no podía verificar las notificaciones por sí mismo, demasiado absorto por la cantidad de poder que ejercía. Maestro, debido al consumo constante de pseudo animate ascensión, así como las otras habilidades activadas antes, solo puedes mantener este nivel de poder durante solo 15 segundos antes de que pseudo animate ascensión se desactive automáticamente, dijo Teresa a Aurus. Afortunadamente, después de escuchar la voz de Teresa, Aurus finalmente volvió a la realidad, dejando escapar una risita mientras le ordenaba a Teresa. Teresa, muéstrame una pantalla pequeña con la estadística Spirit en ella. Dado que ascensión de pseudo animate cambia temporalmente mi nivel de existencia a pseudo animate, no hay necesidad de convertirlo. Como desee, maestro, respondió Teresa a la orden de Aurus, mostrando una pequeña pantalla holográfica frente al campo de visión de Aurus poco después. Luego le dijo a Aurus: solo te quedan 10 segundos. Lo tengo. No te preocupes, Teresa. Sé lo que necesito para cuando. Aurus respondió al oportuno recordatorio de Teresa sobre cuánto tiempo le quedaba antes de que su poder actual cayera drásticamente, enfocó su sentido de la visión hacia la pequeña pantalla holográfica frente a él, dejándolo sin palabras ya que no podía creer el número que estaba escrito en la pantalla. Afortunadamente, dado que sabía que solo tenía un tiempo limitado para ejercer este poder, rápidamente recuperó el sentido mientras murmuraba: ¿es esto realmente mi poder completo? Espíritu. 219, 156, 300. Con su estadística de espíritu en millones, Aurus no pudo evitar recordar la primera vez que revisó la descripción de ascensión pseudo animada. En realidad, la primera vez que lo comprobó fue antes de que comenzara la tercera etapa. Después de que Inee le dijo a Aurus que tenía un descanso de 10 minutos para recuperar sus pérdidas después de la segunda etapa, Aurus se adelantó y le dijo a Teresa que configurara un cronómetro de 10 minutos, a lo que Teresa siguió de inmediato, sin tomarse mucho tiempo para hacerlo. Una vez hecho esto, Aurus siguió adelante y se preguntó qué podía hacer para pasar el tiempo, y finalmente pensó en su plan para consolidar su base antes de evolucionar a X-Grade Inanimate. Y así, usando 2 minutos de su tiempo, Aurus hizo exactamente eso, dejando escapar un suspiro bajo mientras murmuraba: bueno, después de que termine con esta prueba, realmente no tengo nada que cambiar sobre la tercera y última. Cuarto paso. No debería pensar demasiado en el plan. Con el plan ahora fuera del camino, Aurus reflexionó sobre lo que podría hacer a continuación, recordando finalmente que iba a verificar las dos habilidades activas que venían con las dos habilidades pasivas que había recibido de la guerra, ambas irritantes. Su interés cuando le dijo a Teresa que trajera la descripción de esas dos habilidades activas. Timbre. Timbre. Y así, dos pantallas holográficas aparecieron frente al campo de visión de Aurus, lo que le permitió ojear rápidamente las descripciones de ambas habilidades a la vez. Después de ojear la descripción de la primera habilidad activa, Aurus no pudo evitar preguntarse cómo podría ser útil para él, y finalmente dijo: si estoy en una situación que amenaza la vida en la que estoy bastante seguro de que moriré, yo creo que podría usar esto para al menos dejarme vivir. Manipulación menor del destino. Anuncios de Put Future. Solo aquellos bendecidos por las diosas del destino podrán ejercer tal habilidad, permitiéndoles cambiar minuciosamente sus destinos para forjar un nuevo camino que no se ha visto antes. Por supuesto, debido al poder de tal habilidad, se produciría una gran reacción cuando el usuario la use. Usa esta habilidad con precaución. Costo de FP. Depende de cuánto se cambiará el destino del usuario. Nota. La penalización por cambiar el destino varía según la severidad del destino cambiado. Veamos el siguiente, dijo Aurus mientras enfocaba su sentido de la visión hacia la descripción del siguiente, cerrando apresuradamente ambas pantallas poco después mientras gritaba sin dudar: ascensión pseudo animada. Wash. Ascensión pseudo animada. Una habilidad que le da al usuario la habilidad de reemplazar temporalmente su nivel de existencia al de un pseudo animado.
Esta habilidad podría usarse para aumentar el poder de combate de un ser, o reducir la presencia de un ser al mínimo. Reemplaza temporalmente el nivel de existencia del usuario a pseudo-animate. Costo de FP. 20,000 FP por segundo. Después de activar Ascensión pseudo-animada, lo primero que sintió Aurus fue que sus sentidos se habían agudizado bastante, permitiéndole ver detalles minuciosos en las paredes de la gran sala de piedra en la que se encontraba. No solo eso, cada vez que miraba a Teresa. Tenía una vaga idea de lo que estaba pensando en este momento. Por supuesto, el cambio más grande traído a Aurus fue el aumento de su poder. Dado que un solo punto de estadística para un pseudo-animado equivalía a 1000 puntos de estadística para un inanimado, eso significaba que la eficacia de un solo punto de Aurus ahora es equivalente a 1000 puntos. Maestro, dado que ha cambiado temporalmente su nivel de existencia a pseudo-animado, la eficacia de un solo punto de estadística suyo ahora es equivalente a 1,000 puntos de estadística de un inanimado, dijo Teresa, a lo que Aurus quedó muy desconcertado. Reflexionó un poco y finalmente llegó a una conclusión cuando le preguntó a Teresa. En otras palabras, ¿me estás diciendo que mi poder ha aumentado 1000 veces? Más o menos, maestro, respondió Teresa a su pregunta antes de agregar. Dado que cambiar temporalmente su nivel de existencia no es parte de la amplificación, su cuerpo no implosionaría, maestro. Por supuesto, dado que tu poder ha aumentado en 1000 puntos de una manera tan abrupta, solo puedes mantener este estado durante un cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que se desactive, entonces? Aurus le preguntó a Teresa, a lo que respondió con una risita. Ninguno. Wash. Justo cuando Teresa dijo esa palabra, el sentimiento que Aurus sintió hace un momento desapareció en un instante, volviendo todos sus sentidos a su estado original. No obstante, Aurus todavía estaba asombrado por cuánto había aumentado su poder. Mientras aún saboreaba la sensación de ascensión pseudo-animada, un pensamiento entró en su mente. ¿Qué sucede si activo ascensión pseudo-animada mientras mis beneficios de aumento de estado están habilitados? Aurus pensó para sí mismo, soltando una risita al pensar que con ese tipo de poder, probablemente tendría suficiente poder para luchar contra los animados de alto rango y aún así terminaría ganando. Y así, con su rápida tasa de regeneración de FP, Aurus siguió adelante y activó pseudo-animate ascensión unas cuantas veces más para saborear la sensación de ser un pseudo-animate nuevamente, y finalmente se detuvo después de que Ine le dijo que su descanso había terminado. Ya que había terminado de recuperar su FP. Después de ser arrojado por una onda de choque gracias al aumento abrupto en la fuerza que Aurus había experimentado, el gobernante supremo del vacío chocó con la cúpula, un sonido de explosión decentemente fuerte resonó poco después cuando aterrizó apresuradamente sobre sus pies. Luego se sacudió la ropa antes de echar un vistazo al Aurus actual que ahora estaba bastante lejos de él. Por supuesto, dado que la fuerza de Aurus había aumentado significativamente una vez más, el gobernante supremo del vacío tuvo que adaptarse a su nivel actual de poder, solo para quedarse sin palabras mientras examinaba apresuradamente qué nivel de poder había alcanzado Aurus. Le hizo mirar al inanimado como si fuera un monstruo. Rango un trascendente no, espera. Lo inanimado ni siquiera tiene control sobre un principio, murmuró el gobernante supremo del vacío para sí mismo con incredulidad, midiendo el nivel exacto de fuerza que Aurus tenía actualmente. Aunque no tiene control sobre un principio, este inanimado aún puede considerarse en el nivel pseudo-trascendente. Anuncios de Put Future. Wash. Y así, el aura que irradiaba el gobernante supremo del vacío se había intensificado para igualar el aura actual que Aurus estaba irradiando mientras se dirigía hacia Aurus. Por otro lado, Aurus miró al gobernante supremo del vacío, ligeramente sorprendido de que pudiera alcanzarlo en cuestión de un instante. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esa forma? Estoy bastante seguro de que estás consumiendo mucha energía para usar eso, dijo el gobernante supremo del vacío en el primer instante en que llegó frente a Aurus. En cuanto a Aurus, respondió apresuradamente y dijo, solo puedo mantener este estado durante unos 20 segundos como máximo en este momento. De hecho, solo me quedan unos segundos antes de que este estado desaparezca. Oh. En respuesta a las palabras de Aurus, el gobernante supremo del vacío miró al inanimado frente a él desde una nueva perspectiva, dándose cuenta de que el título que el inanimado tenía actualmente en realidad faltaba en comparación con su verdadero poder. Con una risa leve, le dijo a Aurus. Antes de que desaparezca, adelante, atácame con ese poder que tienes. No te preocupes porque me lastime. Soy una encarnación de todos modos.
Al enterarse de que podía golpear al gobernante supremo del vacío sin preocuparse por las represalias ni nada, Aurus instantáneamente se mostró ansioso por golpearlo con su nivel actual de poder, conjurando apresuradamente 1000 espadas sobre él, lo que redujo la cantidad de tiempo que podía mantener su poder. Estado por un segundo. No obstante, debido a la habilidad exatarea que tenía Aurus, pudo manipular fácilmente las espadas para congregarse y fusionarse en una garra mucho más grande que la que había conjurado en la segunda etapa. Sin dudarlo, siguió adelante y balanceó esta garra hecha de espadas hacia el gobernante supremo del vacío mientras gritaba el nombre de la habilidad que había usado. Spell Swords of Ruination. Ultimate Art. Encarnación de la espada del milenio. Garra inferior de 9 reinos. Estallido. En el instante en que la garra hecha de espadas chocó con el gobernante supremo del vacío, resonó un fuerte sonido de explosión, así como una gran onda de choque, enviando a Aurus volando hacia la cúpula mientras Ascensión pseudo-animada se había desactivado, revirtiendo su nivel de existencia a ese grado inanimate. Sin embargo, estaba muy satisfecho de poder desatar un ataque que estaba en su límite por ahora. Después de golpear la cúpula, Aurus siguió adelante y se teletransportó de regreso a donde estaba usando movimiento omnipresente, irradiando un aura de conmoción cuando notó que a pesar de que el ataque que había enviado tenía un poder mucho mayor que el que envió en la segunda etapa, el gobernante supremo del vacío salió ileso cuando una masa negra de energía impidió que la garra lo golpeara mientras sonreía mientras miraba a Aurus. Finalmente, la garra hecha de espadas desapareció cuando el gobernante supremo del vacío eliminó la masa negra de energía que lo protegía. Luego miró a Aurus, que actualmente irradiaba un aura de decepción, y dejó escapar una risita cuando le dijo: «Sabes, para un inanimado, realmente tienes un gran impacto. Si todavía estuviera en mi nivel de existencia original al comienzo de esta tercera etapa, probablemente me convertiría en polvo en este momento». El interés de Aurus se despertó, lo que lo llevó a preguntarle al gobernante supremo del vacío: «¿Qué quieres decir con eso?» «Como dije antes, quería ver el límite máximo de tu poder», respondió el gobernante supremo del vacío a la pregunta de Aurus y agregó: «Por supuesto, para un gobernante supremo, ¿no sería bastante vergonzoso perder contra alguien que tiene un título 3 rangos más bajo que tú?» Con eso en mente, cada vez que tu poder aumenta abruptamente, sigo adelante y ajusto mi poder para estar al mismo nivel que tú, lo que me permitiría al menos defenderme de tus ataques sin muchos problemas. Por supuesto, si mi cuerpo real estuviera aquí, serías aplastado en pedazos. Jajaja, continuó el gobernante supremo del vacío, dejando escapar una risa que hizo que Aurus se riera torpemente en respuesta. De todos modos, ¿quieres saber qué nivel de existencia alcancé antes de que desencadenaras ese ataque tuyo? Esta vez, el gobernante supremo del vacío le preguntó a Aurus con una sonrisa en su rostro. En respuesta, Aurus respondió con entusiasmo: «Por favor, dime, gobernante supremo del vacío». Nivel pseudo trascendente. «Ese es el nivel que has alcanzado», dijo el gobernante supremo del vacío antes de sentarse en el suelo y dejar escapar un suspiro. En cuanto a Aurus, después de escuchar el último nivel de existencia en el que se encontraba el gobernante supremo del vacío antes de defenderse de su ataque, Aurus no pudo evitar gritar interiormente: «Así que me estás diciendo, mi yo actual tiene fuerza más que suficiente para matar a Chong sin ningún problema. No solo eso, sino que con ese nivel de fuerza, también podría atravesar todos los lugares de Erudinia sin obstáculos». Aurus continuó gritando para sus adentros, finalmente recordando que su multiplicador de amplificación todavía estaba limitado por su cuerpo. Al darse cuenta de esto, luego murmuró: «Oh, cierto. Mi cuerpo no sería capaz de manejar tanto poder. Pero eso no significa que no pueda ir y salir ileso de algunos pueblos y ciudades con animados de bajo rango, ¿verdad?». Mientras Aurus estaba absorto con la idea de tener suficiente poder para combatir a los animados, el gobernante supremo del vacío atrajo su atención y dijo: «Oye, inanimado. Parece que te he juzgado mal. Aunque no controlas el elemento del vacío con tanta frecuencia, lo cual no es realmente un problema para mí, el poder que has ejercido superó con creces mis expectativas, siendo tu nivel de existencia mi principal problema». Luego continuó: «Para compensarlo, he decidido algunas cosas que te ayudarán en el camino para convertirte en un gobernante supremo del vacío, como yo». En este punto, el interés de Aurus se despertó, irradiando un aura de curiosidad cuando el gobernante supremo del vacío pronto agregó: «Para alguien como tú, que tiene un gran futuro por delante, estas recompensas pueden ser pequeñas. Pero tómalo como una muestra de gratitud. Timbre».
Timbre. Timbre. Al escuchar los sonidos de notificación resonar en su mente una vez más, esta vez, Aurus siguió adelante y abrió una pantalla de notificación frente a él, leyendo las últimas notificaciones que había recibido. Por supuesto, Aurus no tardó mucho en leer las nuevas notificaciones y enfocó su sentido de la visión hacia el gobernante supremo del vacío cuando dijo: ¿Estás bromeando? Estas recompensas son más que suficientes para un inanimado como yo. Debido a la manipulación del gobernante supremo del vacío, su título gobernante asistente del vacío ha sido actualizado a gobernante junior del vacío. Debido a que el gobernante supremo del vacío se siente muy asombrado por tu demostración de poder, se ha obtenido la habilidad de especie pasiva bendición del gobernante del vacío. Debido a la coerción del gobernante supremo del vacío, el gobernante de la herencia le ha otorgado la propiedad parcial de la herencia del Área 52, otorgándole el título herencia del Área 52. Propietario parcial. Capítulo 205. Una propuesta secreta. Continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Yo tenía razón. Esa clase legendaria ahora se ha convertido en mi clase, se dijo Erea con una amplia sonrisa en su rostro mientras miraba la pantalla de notificación frente a ella. Me pregunto hasta dónde puedo llegar. Timbre. El usuario ha ascendido a una clase superior. La clase del usuario ha sido cambiada de mago de rango 2 a mago de doble corteza de rango 3. El usuario ha obtenido acceso a hechizos de nivel 0 de la variante fusión. El usuario ha obtenido fusión Affinity y Spell fusión. Las estadísticas del usuario han aumentado considerablemente. Un dios parece estar muy interesado en tus habilidades. Después de leer todas las notificaciones que había obtenido, siguió adelante y cerró la pantalla antes de reflexionar sobre lo que quería probar primero. Entre las 3 notificaciones que había obtenido, había 2 cosas que podía usar activamente allí que eran nuevas para ella: hechizos variantes de fusión y fusión de hechizos. Por supuesto, Erea ya tenía una idea de cómo funcionaba Spell Fusión solo por el nombre. Con eso en mente, decidió probar los nuevos hechizos variantes de fusión que había obtenido, ordenando al sistema que mostrara una lista de hechizos variantes de fusión en su mente. Luego, siguió adelante y cerró los ojos mientras usaba sus pensamientos para revisar la lista, y finalmente abrió los ojos poco después mientras murmuraba: estos hechizos son bastante peculiares. Aunque ahora tengo una idea de lo que pueden hacer los hechizos fusión, todavía hay una diferencia entre pensar en ello y probarlo, agregó antes de continuar y extender su brazo derecho mientras cantaba el encantamiento para el hechizo más básico entre los hechizos variantes de fusión. Wash. Wash. No mucho después, se consumió una gran cantidad de maná de Erea, lo que permitió que múltiples partículas de energía de varios colores y elementos se hicieran más pronunciados en los alrededores a medida que avanzaban lentamente hacia ella. Mientras miraba cómo estas partículas de energía se acercaban a ella antes de formar un remolino a su alrededor, no pudo evitar quedarse sin palabras, sorprendida de la cantidad de partículas de energía que atrajo este hechizo básico de nivel 0. De hecho, el hechizo que Erea había lanzado era el nivel más bajo de hechizos posible para un mago, un hechizo de nivel 0. Pero por lo que parece, a pesar de que este hechizo se consideraba un nivel 0, por la cantidad de partículas de energía atraídas, Erea no pudo evitar pensar que el poder de este hechizo estaba entre las líneas de un nivel 1 inferior a un nivel 1 superior. Deletrear. Eventualmente, las partículas de energía que la rodeaban se volvieron uniformes en su movimiento, lo que le permitió a Erea manipular estas partículas para que se dirigieran hacia su palma derecha abierta. Un rayo de color blanco puro se cernía sobre su palma derecha poco después. Mientras miraba este rayo blanco, no pudo evitar pensar en el contraste entre los diversos colores de las partículas de energía de antes y el color monótono del hechizo en este momento. Sin embargo, murmuró el nombre del hechizo. Anuncios de Put Future. Perno de fusión. Bueno, con eso fuera del camino, ¿qué debo hacer ahora? Después de murmurar el nombre del hechizo, Erea se preguntó qué iba a hacer a continuación, considerando si lanzaría el hechizo en cierta dirección o no. Eventualmente, decidió no lanzarlo, recordando que leyó en el sistema que los hechizos variantes de fusión eran inherentemente hechizos sin elementos. Ella también leyó del sistema que para que un hechizo de la variante fusión brille, uno debe disparar habilidades o hechizos con otros elementos hacia el hechizo de la variante fusión, permitiendo que el hechizo obtenga características de los elementos. Y así, siguió adelante y extendió su brazo izquierdo, usando las habilidades de su clase actual para conjurar rápidamente un hechizo que ya había lanzado varias veces. Bola de fuego. Vaya.
En unos segundos, una bola de fuego ardiente comenzó a flotar sobre la palma de la mano izquierda de Erea, dejándola asombrada por el hecho de que la velocidad a la que había lanzado tal hechizo era mucho más rápida que antes de ascender a su clase actual. No mucho después, se rió levemente y dijo: por otra parte, este tipo de habilidad es inherente al nombre de mi clase actual de todos modos. De todos modos, ¿debería seguir adelante y disparar este hechizo al rayo a mi derecha? Se preguntó Erea, preguntándose si un hechizo de nivel 0 sería capaz de manejar el poder imbuido dentro de un hechizo de nivel 1 inferior. Al final, el lado experimental de su mente se impuso al lado racional, lo que la llevó a decir: bueno, solo tienes que probarlo para descubrirlo. Wash. Después de decir esas palabras, manipuló la bola de fuego con su mente, aumentando la brecha entre la bola de fuego y el rayo blanco en cuestión de segundos. Eventualmente, pensando que la distancia entre los dos era suficiente, siguió adelante y manipuló la bola de fuego para golpear el rayo blanco lo más rápido posible. Chapoteo. En el mismo instante en que los dos hechizos chocaron sobre su palma derecha, Erea no pudo evitar cerrar los ojos por el ligero temor de que el rayo blanco explotara por el poder del hechizo bola de fuego. Sorprendentemente, en lugar de escuchar el sonido de una gran explosión por la colisión, lo que escuchó fue el sonido de algo salpicando un líquido, lo que la hizo preguntarse qué pasó con los hechizos. Y así, abrió los ojos, solo para abrir la boca boquiabierta por una ligera sorpresa poco después. Tal como lo describía el sistema, el rayo blanco había absorbido las propiedades del hechizo bola de fuego, con el rayo blanco adquiriendo un tinte anaranjado tenue, mientras una llama anaranjada parpadeante emanaba de su exterior. Mirando su apariencia actual, Erea no pudo evitar pensar que el hechizo en su palma era solo el hechizo básico de nivel 0 Firebolt, pero con sus capacidades destructivas aumentadas a las de un nivel 1. Con eso en mente, Erea se preguntó a sí misma: seguramente, un hechizo variante de fusión no haría eso, ¿verdad? Por el nombre de la variante, estoy bastante segura de que este hechizo podría asumir las características de múltiples elementos a la vez, agregó Erea antes de continuar y lanzar un hechizo que acababa de dominar hace un tiempo antes de su ascensión, Aqua Sphere. Wash. Después de lanzar el hechizo, no pudo evitar estar un poco incrédula, sorprendida por lo rápido que podía conjurar el hechizo. No solo eso, sino que también tenía la fuerte sensación de que el hechizo podía imitar los movimientos naturales del agua durante mucho más tiempo después de su ascensión. De cualquier manera, colocó estos pensamientos en la parte posterior de su cabeza mientras manipulaba sin vacilar la bola de agua para distanciarse del rayo naranja claro antes de hacerlo cargar hacia el rayo. Esta vez, sin embargo, decidió no cerrar los ojos, preguntándose qué pasaría cuando los dos hechizos chocaran. Chapoteo. Sorprendentemente, en el mismo instante en que los dos hechizos chocaron entre sí, por lo que Erea pudo ver, el rayo de color naranja claro se expandió a un tamaño mucho más grande que la bola de agua durante un corto periodo de tiempo. Luego siguió adelante y engulló la bola de agua sin ningún problema, ya que las características del rayo cambiaron gradualmente en cuestión de segundos. Al observar el proceso de cómo un hechizo de la variante fusión adquirió las características de un elemento, Erea no pudo evitar reflexionar sobre cuántos elementos podría tener un hechizo de la variante fusión antes de desintegrarse. Finalmente, decidió pensar que el límite se basaba en su clase, que era 2. Luego echó un vistazo más de cerca al rayo que se cernía sobre su palma, ligeramente fascinada. Si el rayo de antes eran llamas puras con capacidades destructivas mejoradas, entonces el rayo que flotaba sobre su palma en este momento era similar a las llamas que actuaban como un fluido. No solo eso, sino que las llamas en el rayo también daban la sensación de que podía manipularse de cualquier manera posible, similar a la flexibilidad del agua. Y así, con esas características en mente, Erea siguió adelante y sin dudarlo lo arrojó hacia una de las paredes de su sala de entrenamiento, y el rayo explotó sin ninguna dificultad al chocar. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a Erea. Anuncios de Put Future. En lugar de dejar una marca de quemadura en la pared como cualquier hechizo normal basado en fuego, las llamas que constituyen el rayo avanzaron y actuaron como agua, dispersándose en múltiples partículas que iluminaron una gran parte de la habitación en llamas. Afortunadamente, no había cosas inflamables cerca de donde Erea arrojó el rayo, así que después de observar más de cerca lo que podía hacer el hechizo de la variante fusión, siguió adelante y disipó el hechizo, dejando escapar un suspiro de asombro poco después. Pensar que un hechizo variante de fusión tiene tanta capacidad, murmuró Erea para sí misma, todavía asombrada por lo que podría hacer.
Justo cuando estaba a punto de probar la segunda cosa que había obtenido de la ascensión, una chispa de inspiración brilló en su mente, dándole una nueva perspectiva sobre los hechizos de la variante fusión mientras se preguntaba. Ahora que lo pienso, los hechizos de la variante fusión no solo se limitan a que yo dispare los hechizos hacia él. Incluso otras personas pueden disparar habilidades o hechizos hacia él. Si ese es el caso, ¿no me convertiría en una persona que podría tomar el lugar de todos los demás? Se preguntó Area, imaginando situaciones en las que posiblemente ese sería el caso. Con ese pensamiento ahora en su mente, estaba muy emocionada de seguir adelante y contarle a su maestro, Dane, sobre su ascenso exitoso a una clase de rango 3. Después de pensar en el mayor potencial de los hechizos de la variante fusión, Area decidió ir y probar la habilidad Spell Fusión que había recibido de su ascensión, solo para que alguien llamara a la puerta de su habitación justo cuando estaba a punto de hacerlo. Entonces, golpear. 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 Al escuchar esos fuertes golpes resonar en toda su habitación, Area no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente antes de respirar profundamente para recuperar la compostura. Después de recomponerse, se adelantó y abrió la puerta con una leve sonrisa. Luego miró a la persona que tocaba la puerta antes de preguntar en un tono amable. ¿En qué puedo ayudarlo? En respuesta a su pregunta, la persona frente a ella se aclaró la garganta antes de preguntarle. Me disculpo por la repentina intrusión, pero ¿puedo preguntarte si te llamas Area Magimilia? ¿Un mago de rango 2? Al escuchar su voz mencionada por la persona, Area no pudo evitar estar un poco atenta mientras asentía con la cabeza y respondía. Sí, soy Area Magimilia. ¿Cuál parece ser el problema, señor? Con Area respondiendo que ella era de hecho la persona que la persona estaba encontrando, la persona dejó escapar un suspiro de alivio antes de responder a su pregunta cuando apareció una hoja de oro en el lado izquierdo de su túnica roja. Ah. No hay ningún problema, señorita Area. Acabamos de recibir noticias de que has ascendido a una clase superior. ¿Es eso cierto? En este momento, Area se había vuelto más atenta ya que la persona le preguntaba sobre él abriéndose paso, a pesar de que ni siquiera conocía a la persona frente a ella. Al darse cuenta de su vigilancia, la persona dejó escapar una leve sonrisa cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal y dijo, ah. Me disculpo por no presentarme a la señorita Area. Soy Veriano von Artelia, un alto mago de rango 4 de la Torre Arcana, así como un alto oficial de la torre. Después de que la persona frente a ella se presentó, fue entonces cuando Area notó el pan de oro en la túnica del hombre, dejando escapar un grito ahogado cuando su vigilancia se había ido por el desagüe. Luego respondió apresuradamente. Ah. Me disculpo por no reconocer el pan de oro en tu túnica roja. Para los magos comunes como Area en la torre, los magos que tienen un pan de oro en su túnica significan que ocupan una posición importante en la torre. Un mago con un pan de oro en ciernes se considera un bajo funcionario de la torre, mientras que un mago con un pan de oro completamente desarrollado se considera un alto funcionario de la torre. Por supuesto, también hay magos con 2 o más hojas doradas de la torre arcana, pero son considerados funcionarios centrales de la torre, y es increíblemente raro encontrarlos. Está bien, fue mi culpa por no presentarme al principio de todos modos, respondió Veriano a las declaraciones de Area con una leve sonrisa en su rostro. Luego le preguntó una vez más. De todos modos, déjeme preguntarle de nuevo, señorita Area. ¿Has ascendido a una clase superior? De hecho, lo he hecho. Area asintió en respuesta a su pregunta. Acabo de ascender al rango 3. Ya veo, respondió Veriano a sus palabras con una sonrisa en su rostro. Luego siguió adelante y rebuscó algo dentro de su túnica, revelando un cristal verde de tamaño decente a Area poco después. Dejando que el cristal verde se cerniera sobre su palma derecha, Veriano siguió adelante y le dijo. Para oficiar su estado como titular de la clase de rango 3 de la Torre Arcana, coloque la palma de su mano sobre este cristal de clase aquí. Al escuchar las palabras de Veriano, Area se adelantó y abrió la puerta de par en par antes de colocar su mano derecha sobre el cristal verde que flotaba. Unos segundos más tarde, múltiples destellos de luz irradiaron del cristal antes de condensarse en 3 motas de luz de tamaño decente dentro del cristal. Mirando estas 3 motas de luz, la sonrisa de Veriano se amplió un poco cuando respondió. De hecho, has ascendido a una clase de rango 3. Felicitaciones, señorita Area. Después de decir esas palabras, Veriano siguió adelante y chasqueó los dedos, abriendo una grieta cuando un trozo doblado de tela negra aterrizó en su palma derecha. Luego le dio esta pieza doblada de tela negra a Area antes de decir.
Dado que ahora eres un titular de clase de rango 3 de la Torre Arcana, la torre te ha otorgado una túnica negra, una túnica que significa que tienes una clase de rango 3. Ya veo, gracias por darme la bata, respondió Eria a las palabras de Beriano con una leve sonrisa. Justo cuando Eria pensaba que la conversación entre ella y Beriano terminaría aquí mientras cerraba lentamente la puerta, una voz resonó en su cabeza, cuyo tono le resultaba increíblemente familiar. No pudo evitar mirar a Beriano, quien tenía una leve sonrisa en su rostro todo este tiempo, preguntándose por qué Beriano le estaba hablando a ella a través de su mente. Afortunadamente, rápidamente descubrió la razón por la cual, según algunos magos debajo de mí, irradiaste un aura similar a la de un mago de rango 4 mientras ascendías, a pesar de que tu clase es solo de rango 3. Eso me hace pensar que tu clase es mucho más fuerte de lo que cualquiera pensaría, dijo Beriano. Voz resonó en su mente. ¿Qué estás tratando de insinuar? Sin saber a dónde se dirigía Beriano, Eria respondió a sus palabras a través de su mente. No mucho después, se escuchó una ligera risa en su mente mientras la voz de Beriano continuaba resonando. Soy un mago bajo el 10º príncipe. ¿Qué le parece, señorita Eria? ¿Te gustaría unirte al equipo del 10º príncipe en la guerra por el trono? Te aseguro que te tratarán muy bien. Capítulo 206. Fin de la prueba. En un lugar lejos de la herencia del Área 52, tanto Inee como el gobernante supremo del vacío miraron al inanimado en el orbe con expresiones increíblemente horrorizadas en sus rostros. Nunca esperaron que el nivel máximo de poder para un inanimado fuera mucho más alto que el poder que normalmente muestran los animados. Hay una gran brecha de poder entre un animado de rango 3 y un ser de nivel pseudo trascendente. Inee no pudo evitar gritar después de sentir el aura que irradiaba el inanimado. Pensar que el cuerpo del inanimado había limitado su verdadero poder en gran medida. Entonces, ¿todavía estás pensando en eliminar al gobernante del vacío de ese inanimado? Después de decir esas palabras, Inee miró al gobernante supremo del vacío, quien estaba absorto por lo que mostraba el inanimado, con una sonrisa. Aunque no podía apartar la vista del poder total del inanimado, respondió a las palabras de Inee diciendo: te lo dije antes. Ya he aceptado al inanimado como alguien que realmente merece el título de gobernante del vacío. Después de eso, agregó. Pero ya sabes, para que un inanimado tenga tanto poder escondido de esa manera, no puedo evitar sentir que el título actual del inanimado es demasiado bajo para el poder que tiene. Afortunadamente, Inee tenía una mente inquisitiva, leyendo fácilmente entre líneas la declaración del gobernante supremo del vacío, dejando escapar un pequeño grito ahogado de incredulidad cuando le preguntó: ¿me estás diciendo que vas a hacer eso? Bueno, para ser honesto, este inanimado es el primero en mostrar un nivel de poder más allá del nivel animado de todos los gobernantes del vacío que he ungido, respondió el gobernante supremo del vacío a las palabras de Inee en un rodeo. ¿No crees que el inanimado merece tener una recompensa equivalente a su poder? No veo nada de malo en eso, respondió Inee a la pregunta del gobernante supremo del vacío no mucho después. Después de eso, el gobernante supremo del vacío sorprendentemente apartó los ojos del orbe, girando la cabeza para mirar a Inee, y Inee le preguntó poco después: ¿qué? ¿Le pasa algo a mi cara? Siento que la recompensa que voy a otorgar al inanimado está lejos de ser suficiente para su poder, respondió el gobernante supremo del vacío a la pregunta de Inee con una sonrisa. ¿Sería posible que le dieras la propiedad parcial de esta herencia del Área 52 a este inanimado? ¿Qué? En un instante, la expresión de Inee cambió abruptamente a una de sorpresa antes de responder. Sabes muy bien que estas herencias son la única forma en que podría aumentar mi poder, ¿verdad? Al darle la propiedad parcial de la herencia del Área 52 a este ser, mi poder definitivamente disminuirá en alrededor del 5%. ¿Eh? ¿Qué es eso? El gobernante supremo del vacío se adelantó e inclinó su cuerpo hacia Inee mientras colocaba su mano derecha sobre su oído derecho antes de decir: ¿estás diciendo que no le darás propiedad parcial a los inanimados? Bien entonces. Supongo que no duplicaré la cantidad de energía que te di hace un rato. Dejando escapar un suspiro intencionalmente largo, el gobernante supremo del vacío volvió a su postura normal y dijo: creo que tendré que encontrar otra forma de darle a este inanimado una mejor recompensa. Ajá. Tu actuación es increíblemente exasperante. Inee interrumpió al gobernante supremo del vacío para que no continuara con sus palabras y dijo: bien, bien. Le daré a ese inanimado la propiedad parcial de la herencia del Área 52. A cambio de una herencia adicional después del Área 68, supongo que cederé a tus deseos.
Al enterarse de que Inee finalmente había accedido a darle propiedad parcial a los inanimados, el gobernante supremo del vacío sonrió y dijo: me alegro de que seas un buen amigo mío. Será mejor que cumplas con tu parte del trato, ¿de acuerdo? Inee respondió a la declaración del gobernante supremo del vacío, a lo que el gobernante supremo del vacío respondió: por supuesto. ¿Por qué no mantendría mi parte del trato por un ser con un futuro brillante? Timbre. 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 Anuncios de Put Future. Debido a la manipulación del gobernante supremo del vacío, su título gobernante asistente del vacío ha sido actualizado a gobernante junior del vacío. Debido a que el gobernante supremo del vacío se siente muy asombrado por tu demostración de poder, se ha obtenido la habilidad de especie pasiva bendición del gobernante del vacío. Debido a la coerción del gobernante supremo del vacío, el gobernante de la herencia le ha otorgado la propiedad parcial de la herencia del Área 52, otorgándole el título Herencia del Área 52. Propietario parcial. Al leer las notificaciones que había recibido, Aurus no pudo evitar mirar al gobernante supremo del vacío frente a él con sorpresa cuando dijo: ¿estás bromeando? Estas recompensas son demasiado para un inanimado como yo. Para ser honesto, no creo que sea suficiente para el poder que mostraste, inanimado, respondió el gobernante supremo del vacío a las palabras de Aurus con una risa leve. Sabes, eres el primer ser que ha aceptado el título de gobernante del vacío y mostró un nivel de poder mucho mayor que el pico del nivel animado. ¿Eh? Al escuchar las palabras del gobernante supremo del vacío, Aurus no pudo evitar irradiar un aura de leve sorpresa. Pensando que había escuchado mal, Aurus le preguntó al gobernante supremo del vacío: ¿podrías repetir eso una vez más? El hecho de que seas el primero en mostrar un nivel de poder mucho mayor que el nivel animado después de aceptar el título de gobernante del vacío. El gobernante supremo del vacío respondió a la pregunta de Aurus con una pregunta propia, dejando a Aurus sin palabras. Eventualmente, Aurus le preguntó: ¿es esa la razón por la que me has dado estas recompensas? Sí. El gobernante supremo del vacío asintió con la cabeza en respuesta. Luego dijo: tengo la sensación de que estas habilidades que te he dado en este momento te ayudarán en tu viaje en el futuro. El gobernante supremo del vacío se puso de pie y se sacudió el trasero después de decir eso. Luego siguió adelante y chasqueó los dedos, disipando la cúpula que los rodeaba a los dos cuando el área de la habitación de piedra en la que se encontraban había vuelto a su estado anterior. Dejando escapar un suspiro de satisfacción, el gobernante supremo del vacío miró a Aurus una vez más antes de decir: y con eso, nuestra reunión termina aquí. Espero que te conviertas en alguien prominente en el futuro. En respuesta a las palabras del gobernante supremo del vacío, Aurus soltó una risita antes de decir: yo también lo espero. Con una sonrisa en su rostro, el cuerpo del gobernante supremo del vacío se transformó gradualmente en partículas oscuras que se disiparon en el aire, dejando a Aurus solo en la habitación de piedra una vez más después de aproximadamente medio minuto. Entonces, ¿cómo se siente darlo todo contra el gobernante supremo del vacío? Justo cuando Aurus pensó que estaba solo una vez más, una voz familiar para Aurus resonó en toda la habitación, lo que provocó que Aurus respondiera a la voz. Se siente un poco relajante, para ser honesto. Definitivamente, la voz estuvo de acuerdo con la opinión de Aurus. Darlo todo cuando se trata de pelear siempre te da una sensación de relajación. De todos modos, según el gobernante supremo del vacío, obtuve la propiedad parcial de esta herencia. Después de que la voz terminó de expresar su opinión, Aurus siguió adelante y le preguntó a la voz: ¿qué tipo de ventajas tiene alguien con propiedad parcial, Inee? Bueno, no hay mucha diferencia en términos de beneficios para alguien con propiedad parcial de alguien con propiedad total, respondió la voz, que era Inee todo este tiempo, a su pregunta. Luego continuó: puedes entrar y salir de la herencia como quieras, así como entrar en cualquier habitación dentro de esta herencia como quieras. Al escuchar las palabras de Inee, Aurus no pudo evitar emocionarse un poco, reflexionando sobre si había una habitación llena de habilidades dentro de esta herencia, al igual que la herencia de Tempest Cliff tenía más de 1000 habilidades para aprender. Desafortunadamente para Aurus, como si Inee estuviera leyendo su mente, lo cual era, Inee soltó una risita y dijo: la única diferencia entre esos dos tipos es el hecho de que al tener propiedad parcial, el que posee más de la herencia puede decidir si permite que el que tiene la propiedad inferior entre en cierta parte de la herencia. Tu intención de dirigirte a la sala de habilidades de la herencia es bastante obvia, Aurus, agregó Inee antes de continuar. Para alguien que ya puede alcanzar un nivel de poder pseudo trascendente, ¿para qué necesitarías más habilidades?
Al ver que Inee lo descubrió, Aurus dejó escapar una risa incómoda y respondió. Bueno, es cierto. Muy bien, entonces, me iré. Wash. Anuncios de Put Future. Y con eso, usando el nuevo poder que tenía para controlar la herencia, Aurus había dejado la herencia, disipándose en el aire mientras Inee se quedaba mirando una habitación de piedra vacía. Podrías haberme preguntado amablemente, ¿sabes? Murmuró Inee mientras dejaba escapar una risa escandalosa. En un lugar lejos de la herencia del Área 52, Inee acababa de quitar los hilos de energía que conectaban sus manos hacia el orbe, estirando su cuerpo poco después. Después de que el gobernante supremo del vacío terminó con la tercera etapa, el gobernante supremo del vacío se levantó de la silla y dejó que Inee se sentara en ella, lo que le permitió a Inee finalizar formalmente el juicio improvisado en el que había participado Aurus, con Aurus usando su parcial poder de propiedad para dejar la herencia. Con Inee ahora solo teniendo una vista de una habitación de piedra vacía, no tenía nada más que hacer, lo que la llevó a levantarse de su silla mientras se giraba para mirar al gobernante supremo del vacío, que estaba cerca de la entrada de Inee. Lugar. Mientras miraba la espalda del gobernante supremo del vacío, Inee estaba pensando si debería acercarse a él, y finalmente decidió que no estaría de más hacerlo. Paso. 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 Al escuchar los sonidos de pasos cada vez más fuertes detrás de él, el gobernante supremo del vacío se dio la vuelta, con una sonrisa plasmada en su rostro cuando dijo, ¿el inanimado ha dejado la herencia, Inee? Sí. Inee asintió como respuesta a su pregunta. Luego siguió adelante y le preguntó, ¿con eso fuera del camino, qué vas a hacer a continuación? Podría volver a mi lugar y tratar de abrirme paso hasta el nivel de Veridical Saint. El gobernante supremo del vacío no le ocultó nada a Inee cuando respondió a su pregunta. Luego agregó, o podría seguir adelante y mejorar el control y el alcance del principio que tengo actualmente, ascendiéndolo a un principio mayor. Después de escuchar la respuesta del gobernante supremo del vacío, Inee no pudo evitar pensar que podría estar motivado para esforzarse más después de ver que un gobernante que había aceptado había mostrado un nivel de poder mucho mayor que su nivel de existencia. Como no estaba segura de si este era el caso, Inee soltó una risita cuando le preguntó, ¿es por ese inanimado? Más o menos, respondió el gobernante supremo del vacío con una leve sonrisa en su rostro. En respuesta a esto, Inee se acercó al gobernante supremo del vacío y dijo, ¿sabes qué? Antes de que vayas a hacer eso, vamos a comer algo. Te dije que íbamos a tomar un bocado, ¿verdad? Agregó, a lo que el gobernante supremo del vacío respondió, sí. ¿Dónde vamos a ir a comer? Ya que me siento generoso, ¿qué tal si comemos en la pagoda de las delicias? Inee le preguntó al gobernante supremo del vacío, a lo que este último respondió con un ligero asombro. ¿Eh? ¿Allá? ¿Sabes lo caros que cuestan los aperitivos allí, verdad? ¿Quién dice que estoy usando mi propio dinero para pagar eso? Inee respondió a las palabras del gobernante supremo del vacío con una sonrisa antes de agregar, usaré el pago que me diste para darnos un capricho. En otras palabras, estás pagando por mi comida. Al escuchar la explicación de Inee, el gobernante supremo del vacío no pudo evitar soltar una carcajada y finalmente dijo, ah, eso es tan propio de ti, Inee. Bien, bien. Piensa en ello como si yo te tratara. Vamos a la pagoda de las delicias. Wash. No mucho después de eso, el gobernante supremo del vacío se adelantó y voló hacia arriba, a lo que Inee hizo lo mismo poco después. Con los dos uno al lado del otro, volaron hacia la pagoda de las delicias a máxima velocidad. ¿Inee? ¿Sí? Después de que vayamos a comer algo, ¿quieres? Te lo he dicho antes, y te lo diré de nuevo. No significa no, one shot. Deja de llamarme one shot. Me duele el orgullo. Pero es la verdad, one shot. Jeje. Ah, cállate. Capítulo 207. El tercer paso. Wash. Y así, Aurus había dejado la herencia, aunque de manera incómoda debido a que Inee lo descubrió sobre lo que iba a hacer con su nueva propiedad parcial. Dejando escapar una risa breve e incómoda después de aparecer a una distancia decente del discreto círculo mágico que servía como entrada de la herencia, se aseguró de olvidar esa situación incómoda mientras comenzaba a teletransportarse de regreso a la base de la Alianza. Wash. Mientras regresaba a la base de la Alianza, Aurus no pudo evitar pensar que no había identificado las habilidades y los títulos que había recibido del gobernante supremo del vacío, lo que lo llevó a comandar a Teresa, que todavía estaba en su hombro izquierdo. Preguntando, Teresa, ¿podrías traer las descripciones de las habilidades y títulos que he recibido de la herencia?
En respuesta a esto, Teresa respondió a la pregunta de Aurus con una pregunta propia, diciendo: ¿te gustaría que mencione las descripciones de solo las habilidades y títulos que obtuviste de la herencia, o eso incluye las habilidades incrustadas? Dentro de las habilidades y títulos, maestro. Al enterarse de que algunas de las habilidades y títulos que había recibido del gobernante supremo del vacío tenían habilidades incrustadas en algunos de ellos, Aurus decidió sin vacilar elegir el último, ya que aún tendría que abrir la descripción de la habilidad incrustada de cualquier manera. Timbre. 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 Y así, Teresa siguió los deseos de Aurus. 4 pantallas pequeñas pero ligeramente corpóreas aparecieron frente a su campo de visión mientras continuaba teletransportándose de regreso a la base de la Alianza. Sorprendentemente, cada vez que se teletransportaba, las pantallas que había convocado aparecían a una distancia fija frente a su campo de visión. Esto le permitió hojear las descripciones sin muchos problemas mientras se teletransportaba, dejando escapar un pequeño grito de sorpresa después de leer la descripción de la habilidad incrustada. Los impulsos otorgados por los títulos siguen siendo normales ya que Junior Ruler of the Void es el tercer rango más alto para un Ruler of the Void, mientras que Área 52 Inheritance tiene mucho poder, lo que a su vez me da mucho poder. También ya que soy propietario parcial. Pero esta habilidad, ¿qué tan fuerte es el gobernante supremo del vacío para ser exactos? Gobernante menor del vacío. Efectos. Aumenta todas las estadísticas en un 125%. Herencia del área 52. Propietario parcial. Efectos. Aumenta todas las estadísticas en un 150%. Bendición del gobernante del vacío nivel max. Grado. Desconocido. Al ver el potencial ilimitado del inanimado que ha probado, el gobernante supremo del vacío decidió darle a este inanimado una bendición que le permitiría manipular el elemento del vacío, lo que no había hecho después de obtener tal título. Esta habilidad le permite al usuario manipular el elemento del vacío, así como aprovechar los poderes del gobernante supremo del vacío por un corto tiempo. Anuncios de Putfuture. Todas las habilidades de gobernante activas obtenidas del título gobernante del vacío y sus diferentes rangos ahora se han modificado para usar menos FP que antes. Todas las habilidades de gobernante activas obtenidas del título gobernante del vacío y sus diferentes rangos ahora se modificaron para que tengan una salida variable, en donde el poder de la habilidad dependería de la cantidad de FP que el usuario infunde en la habilidad. Obtén acceso a la habilidad regalo de despedida del gobernante del vacío. Regalo de despedida del gobernante del vacío nivel max. Grado. Desconocido. Al ver el potencial ilimitado del inanimado que ha probado, el gobernante supremo del vacío decidió darle acceso a este inanimado a una pequeña cantidad de poder, lo que le permitiría acceder a algunas de las habilidades del gobernante supremo del vacío. Debido al gran poder del gobernante supremo del vacío, los requisitos de FP para cada una de las habilidades son increíblemente altos, pero el daño que desencadenan es mucho mayor que el que el usuario puede desencadenar actualmente. Obtén acceso a la habilidad Orbe del Vacío. Nota. El gobernante supremo del vacío ha decidido limitar la cantidad de habilidades disponibles para el usuario a una por ahora. Pero si el usuario amplifica sus estadísticas hasta el límite de su cuerpo, el gobernante supremo del vacío aumentará la cantidad de habilidades disponibles para el usuario. La mayor parte de la atención de Aurus se centró en las dos últimas habilidades mostradas por Teresa, que eran más o menos la bendición del mismísimo gobernante supremo del vacío. No pudo evitar reflexionar sobre por qué el gobernante supremo del vacío decidió darle una bendición, y finalmente llegó a una conclusión plausible mientras murmuraba. Creo que la primera habilidad se hizo porque notó que mi cuerpo tenía un límite sobre la cantidad de potencia que podía amplificar, así que siguió adelante e hizo que los efectos de las habilidades fueran variables para que pudiera maximizar mi amplificación. En cuanto a la segunda habilidad, cuando llegó a este punto, Aurus no pudo evitar reflexionar aún más, y finalmente soltó un suspiro cuando dijo: supongo que solo quiere que use el elemento del vacío aún más. Probablemente. Wash. Después de leer sobre todas las habilidades que había obtenido de esa prueba improvisada, pronto cerró todas las pantallas antes de experimentar con la nueva función de salida variable de las habilidades de Ruler. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que la nueva función de salida variable de las habilidades le permitiría limitar su fuerza si fuera necesario. Y así, Aurus regresó a la Alianza. Esta vez le tomó alrededor de 30 minutos regresar ya que estaba experimentando con la salida variable de Zenith Nihility Dash. En el mismo instante en que llegó frente a la base de la Alianza, no pudo evitar murmurar para sí mismo:
Finalmente estoy de vuelta. Bienvenido de nuevo, Auro. No mucho después de decirse esas palabras a sí mismo, Aurus escuchó un grito detrás de él, lo que lo llevó a gritar con un ligero miedo mientras giraba rápidamente su sentido de la vista. Después de ver quién era, Aurus dejó escapar un suspiro de alivio y dijo: ¿No podrías saludarme apropiadamente la próxima vez? Asustarme por la noche no es bueno para mi salud, ¿sabes? ¿Tu salud? ¿Sabes, Aurus, a veces hablas como un animado? En respuesta a las palabras de Aurus, el ser que gritó hace un rato, respondió antes de soltar una risita. Este ser estaba hecho de energía pura, su aura hacía que Aurus sintiera que no podía vencer al ser si solo se basaban en sus estadísticas normales. Este ser no era otro que Orell, quien era el guardián supremo de la Alianza de la Rama de la Flor Verde, pero aún actuaba como solía hacerlo cuando la alianza se llamaba Alianza de la Rama de la Tempestad. Entonces, ¿cómo fue tu aventura? Mientras Aurus se dirigía al salón principal de la base de la Alianza, Orell procedió a conversar con él y le hizo esta pregunta. En respuesta, Aurus irradió una ligera aura de felicidad cuando respondió: bastante genial, para ser honesto. Obtuve la mayoría de las cosas que necesito antes de seguir adelante y evolucionar. Oh. Al escuchar las palabras de Aurus, Orell no pudo evitar irradiar un aura de curiosidad cuando le preguntó: ¿vas a evolucionar pronto? Sí, respondió Aurus a la pregunta de Orell. Luego agregó: he acumulado suficiente poder para convertirme en alguien invencible entre los inanimados. ¿No crees que es hora de que evolucione a inanimado de grado X y me vuelva aún más invencible que eso? Bueno, Orell reflexionó sobre la pregunta de Aurus por un momento antes de responder. Realmente no veo el problema de evolucionar en función de la cantidad de poder que tienes ahora, pero en términos de la cantidad de tiempo que has sido un grado inanimado, siento que aún podrías acumular un poco más. Eso es si voy a las áreas que están lejos del acantilado de la tempestad, dijo Aurus en respuesta a la pregunta de Orell. ¿De verdad quieres verme atrapado por un animado y convertido en un arma suya? Por supuesto que no. ¿Por qué estás pensando en esas cosas? Orell respondió a la pregunta de Aurus, dejando escapar un aura de leve melancolía por la situación que Aurus le hizo imaginar. En respuesta a sus palabras, Aurus soltó una risita y dijo: bueno, ¿por qué no? Piénsalo de esta manera. Si evoluciono a inanimado de grado X, las posibilidades de que los animates me atrapen serían increíblemente bajas, lo que me permitiría acumular aún más poder que nunca. ¿No crees que es una buena compensación? Claro, respondió Orell antes de dejar escapar un suspiro. En este momento, los dos viajaban lentamente por el corredor que conducía al pequeño ecosistema de la Alianza. Por supuesto, ahí es cuando su velocidad se compara con la velocidad a la que normalmente viajan, y los dos dependen de la teletransportación. Mientras viajaban lentamente por el corredor, un pensamiento apareció en la mente de Orell después de que los dos terminaron de conversar sobre lo que Aurus iba a hacer a continuación, lo que lo llevó a enfocar su sentido de la visión hacia Aurus y decirle: ahora que pienso en ello, Erlia también va a evolucionar pronto. Anuncios de Put Future. ¿Eh? Al escuchar esta noticia, Aurus se quedó un poco sin palabras. Sabía que Erlia eventualmente evolucionaría a un mayor nivel de existencia, pero después de la guerra contra Chonk, ¿no fue demasiado pronto? ¿Por qué va a evolucionar tan pronto? Aurus no pudo evitar preguntarle a Orell, a lo que Orell respondió con un tono de inseguridad. Probablemente esté evolucionando por la misma razón que tú estás evolucionando a inanimado de grado X para acumular más poder. ¿Es por la alianza? Reflexionando sobre lo que dijo Orell en respuesta a la pregunta de Aurus, esta fue la primera pregunta que le vino a la mente. En respuesta a esto, Orell dijo algo que lo sorprendió un poco. No sé. ¿No sabes? Aurus dijo en respuesta, a lo que agregó: ¿pero eres el ser más cercano a Erlia? Bueno, realmente no veo la obligación de que ella me cuente todo lo que hace, respondió Orell a la pregunta de Aurus. Luego agregó: ella simplemente lo hace porque somos así de cercanos. Si decide ocultarme algo, lo respetaré. Quién sabe, podría ser una sorpresa para la alianza. Hemos entrado en el ecosistema, dijo Orell poco después de que los dos hubieran salido del corredor. No mucho después de eso, Orell se adelantó y le dijo a Aurus: supongo que ambos nos separaremos aquí. Necesito decirle a Erlia lo que estás haciendo. De todas formas, buena suerte con tu evolución. Gracias, respondió Aurus a las palabras de buenos deseos de Orell mientras irradiaba un aura de leve felicidad. Unos segundos después de eso, Orell desapareció frente a su campo de visión, apareciendo en un lugar muy alejado de donde estaba no mucho después.
Después de mirar la silueta fugaz de Orei durante un rato, Aurus murmuró para sí mismo. Yo también debería ir y prepararme para la evolución. Todavía necesito terminar un paso antes de evolucionar. Wosh. Y así, Aurus desapareció de donde estaba, abriéndose camino gradualmente hacia una habitación dentro de la torre de la reclusión, el lugar donde normalmente pulía sus habilidades. Wosh. Aurus no tardó mucho en aparecer dentro de la torre de la reclusión, dejando escapar un suspiro de asombro al recordar lo que había sucedido hace una hora. Para él, era la primera vez que realmente hacía todo lo posible en términos de poder. También fue el momento en que se dio cuenta de que su cuerpo era su factor limitante, lo que le dio aún más razones para evolucionar a X-Grade Inanimate lo antes posible. Teresa, dijo Aurus de repente. En respuesta a esto, Teresa giró la cabeza para mirar a Aurus con una mirada curiosa y respondió. Sí, maestro. Menciona el Ayigacha, respondió Aurus a la pregunta de Teresa poco después. Mientras le ordenaba a Teresa, estaba pensando en el tercer paso de su plan de solidificar sus cimientos antes de su evolución, preguntándose si realmente tenía suficientes puntos de experiencia sin usar para hacer lo que quería hacer. Por supuesto, lo que quería hacer en este tercer paso, además de maximizar los niveles de Fenrir y Charisa, era convocar a más aliados hasta que alcanzara el límite. Por otra parte, el límite en cuanto a la cantidad de aliados que un jugador puede tener en Ise era 5, que también era el caso de un ataque de fusión de nivel máximo, por lo que Aurus solo necesitaba convocar a 3 aliados más antes de alcanzar el límite. Como desee, maestro. Teresa dijo en respuesta a su orden, una pantalla de aspecto divertido apareció frente a su campo de visión poco después. Como era de esperar, el diseño en la pantalla atrajo la atención de Aurus, lo que llevó a Teresa a seguir adelante y explicar las cosas que estaban en la pantalla. Debido a que Master evolucionó a ese grade inanimate, los costos de las gachas se han reducido. La gacha normal solo necesita 100 FP para una sola invocación, mientras que la gacha Premium ahora usa FP en lugar de los puntos de vida y voluntad anteriores. Teresa procedió a explicar. El Premium Gacha ahora cuesta 1,000 FP por invocación, pero eso no es todo. Dado que Master ha hecho mucho en War of Tempest Cliff, el sistema pensó que faltaban las recompensas que Master había obtenido. Y entonces, en respuesta a eso, el sistema ha decidido agregar 2 pancartas más a Ally Gacha. Wosh. Y así, 2 pantallas más aparecieron junto a la pantalla divertida, ambas con diseños más exquisitos pero divertidos en comparación con la primera pantalla. En el instante en que aparecieron estas 2 pantallas, Teresa se adelantó y dijo. El primer banner es Super Premium Gacha. En este gacha, la tasa de banners de grado A a grado Omega ha aumentado considerablemente. El costo de una sola invocación en este gacha es de 10,000 FP y 5 puntos de vida y voluntad. En cuanto a la segunda pancarta, Teresa luego se adelantó y movió la pantalla más a la derecha hacia el centro, permitiendo que el campo de visión de Aurus se llenara con la vista de la pantalla. Después de hacerlo, Teresa continuó. Este es el gacha Ultra Premium. En este gacha, la tasa de banners de grado S a grado Omega ha aumentado considerablemente. No solo eso, sino que la posibilidad de obtener un aliado de grado Omega también se ha triplicado. En cuanto al costo son 100,000 FP y 25 puntos de vida y voluntad. Al escuchar las pancartas explicadas por Teresa una por una, Aurus no tardó mucho en decidir qué tipo de gacha iba a invocar. Puedo regenerar una gran cantidad de FP, además de que también podría regenerar mis puntos de vida y voluntad en la fuente de vida y voluntad, murmuró Aurus para sí mismo. He decidido. Haz una invocación en el banner Ultra Premium Gacha. Aurus pronto gritó, a lo que Teresa respondió ruidosamente. Como desee, maestro. Wosh. No mucho después de la respuesta de Teresa, el contenido de la pantalla central se transformó en un huevo dorado brillante para ser exactos. Este huevo se intensificó gradualmente en su agitación antes de finalmente abrirse y revelar una línea de texto en la pantalla. Aurus luego siguió adelante y leyó las palabras en la pantalla, solo para mirar a Teresa en su hombro izquierdo con un aura de duda cuando preguntó, ¿estás realmente seguro de que las tasas han aumentado? Timbre. ¡Felicidades! Has obtenido un aliado con potencial de grado B, EU. Capítulo 208. Nuevos aliados. Timbre. ¡Felicidades! Has obtenido un aliado con potencial de grado B, EU.
Mirando el resultado que había aparecido en la pantalla central frente a su campo de visión, Aurus se quedó sin palabras, incapaz de comprender cómo había obtenido un aliado con potencial de grado B de una gacha que había. Sus tarifas para aliados de grado S a grado Omega aumentaron considerablemente. No mucho después, no pudo evitar mirar a Teresa en su hombro izquierdo y preguntarle: ¿Estás realmente segura de que las tarifas han aumentado, Teresa? Puedo decirle sin duda, maestro, que las tarifas definitivamente han aumentado. Teresa respondió a la pregunta de Aurus, irradiando un aura que se siente como si hubiera sido agraviada. Luego agregó: si lo desea, maestro, podría verificar las posibilidades de atraer a un aliado de cierto potencial. Eso sería lo mejor, Teresa, respondió Aurus a sus palabras, todavía reflexionando sobre por qué había atraído a un aliado así. ¿Fue por mala suerte? ¿O fue por las malas tarifas? De cualquier manera, siguió con sus palabras y dijo: no sacaré los primeros 3 banners de gacha, así que quite las pantallas a la izquierda y a la derecha y reemplácelas con las tarifas. Como desee, maestro, respondió Teresa a las palabras de Aurus, gesticulando con las manos durante unos segundos antes de chasquear los dedos, cambiando el contenido en las pantallas más a la izquierda y más a la derecha frente al campo de visión de Aurus para reflejar las tasas de la corriente. Pancarta de gacha que estaba tirando. Aurus no tardó mucho en leer el contenido escrito en las 2 pantallas, y finalmente llegó a la conclusión de que simplemente tuvo una mala suerte. Dejando escapar un suspiro, murmuró: más del 60% de las posibilidades se inclinan hacia los aliados con potencial de grado S y superior, y los aliados de grado Omega incluso tienen un 3% de posibilidades de ser retirados. En cuanto al 40% restante, se divide en un orden piramidal inverso para los 3 grados más bajos, 17,5% para el grado A, 12,5% para el grado B y solo 10% para el grado C. Después de mirar las tarifas, no pudo evitar mirar a Teresa y decir: me disculpo por desquitarme indirectamente contigo, Teresa. Supongo que fue solo por mi mala suerte. No se preocupe, maestro. Puedo entender cómo te sientes, respondió Teresa a las palabras de Aurus antes de agregar: retirar a un aliado con una calificación baja se siente muy mal. Definitivamente lo hace, respondió Aurus antes de soltar una pequeña risa. Luego se preparó mentalmente para el próximo tirón al que se dirigía, irradiando un aura de expectativa cuando le dijo a Teresa: muy bien, Teresa. Haz otra convocatoria. Entendido, maestro. Teresa respondió a las palabras de Aurus cuando un nuevo dorado reluciente apareció en la pantalla central una vez más, intensificándose gradualmente antes de abrirse y aparecer otra línea de texto. Aurus no tardó mucho en leer la línea de texto con gran expectativa, solo para que sus expectativas se redujeran una vez más. Timbre. ¡Felicidades! Has obtenido un aliado con potencial de grado A, Foria. ¿Estás realmente segura de que las tarifas han aumentado, Teresa? Aurus no pudo evitar preguntarle a Teresa una vez más, al ver que había sacado a otro aliado por debajo del potencial de grado A. En respuesta a esto, Teresa sorprendentemente dejó escapar una risa escandalosa, lo que hizo que Aurus irradiara un aura de confusión cuando le preguntó a Teresa: ¿por qué te ríes? Felicidades, maestro. Has conseguido uno bueno. Teresa respondió a la pregunta de su amo, a lo que Aurus respondió: ¿uno bueno? ¿Qué quieres decir? ¿No es el último aliado que saqué a alguien con potencial de grado A? Ese es el caso, maestro, respondió Teresa a sus palabras antes de agregar: pero si ya tienes a Eu como aliado, sucede algo mágico. ¿Algo mágico? Aurus no pudo evitar reflexionar, solo para que Teresa dejara escapar una pequeña risita mientras chasqueaba los dedos. Un sonido de notificación resonó en la mente de Aurus poco después. Luego siguió adelante y abrió la pantalla de notificación en su mente, leyéndola rápidamente antes de enfocar su sentido de la vista en Teresa y decir: deberías haberme dicho que ese era el caso. ¿Qué pasa si no saco a Foria entonces? Para ser honesto, esos son los únicos 2 aliados en el estandarte que tienen un potencial de grado A, maestro, respondió Teresa a sus palabras con una sonrisa en su rostro. Luego agregó: en cuanto a los aliados potenciales de grado B y grado C, solo hay uno de ellos en cada grado, pero ambos pueden aumentar su potencial hasta el grado S. Entonces, si incluso obtuviste un aliado de grado C o grado B, todavía obtendrías un aliado de grado S como mínimo, maestro. Aurus se quedó sin palabras después de que Teresa explicara cómo funcionaba realmente la pancarta. Parecía que incluso si tenía mala suerte, aún obtendría un mínimo de grado S si usaba suficientes recursos para nutrirlos.
Sin embargo, después de leer la notificación en su mente, no pudo evitar gritar para sus adentros. Si este fuera el sistema usado en Ise en mi vida anterior, definitivamente habría violado la ley con Pugacha. Timbre. Felicitaciones al usuario por tener a Eru y Foria como sus aliados. Debido a la resonancia entre los dos se han fusionado en un aliado con potencial de grado SS, Eru y Foria. Eventualmente, cerró la notificación en su mente antes de dejar escapar un suspiro mientras revisaba cuántos puntos de vida y voluntad le quedaban. Al darse cuenta de que todavía le quedaba una cantidad bastante decente, miró a Teresa en su hombro izquierdo antes de decir: «Deberías haberme dicho que ese era el caso en primer lugar, Teresa. Realmente me tenías asustado allí, jeje». Teresa se rió en respuesta. Luego agregó: «También necesito divertirme un poco, maestro». «De todos modos, ¿vas a sacar otro de la gacha?» «Sí, hasta que calcule cuántos aliados puedo tener a la vez», respondió Aurus a la pregunta de Teresa, a lo que Teresa respondió: «Tomaré eso como un sí, maestro». Anuncios de Put Future. Y así, otro nuevo dorado reluciente había aparecido en la pantalla central frente a su campo de visión, intensificándose gradualmente antes de abrirse para revelar una línea de texto como de costumbre. Afortunadamente, esta vez, en el mismo instante en que Aurus había hojeado la línea de texto, dejó escapar un suspiro de alivio antes de mirar a Teresa y decir: «Debes haber manipulado esta convocatoria con seguridad, Teresa». «¿Quién sabe, maestro? Podría deberse a mí, o simplemente fue tu suerte», respondió Teresa a las palabras de Aurus antes de soltar una risita. Timbre. «¡Felicidades! Has obtenido un aliado con potencial de grado SS, Terrence. Queda un espacio antes de que limite la cantidad de aliados que puedo tener», murmuró Aurus mientras miraba la pantalla de aliados, muy contento de tener ahora 3 aliados de grado SS y un aliado de grado S en este punto. A Aurus no le importaba si obtenía un aliado con una calificación baja. De cualquier manera, todavía terminaría con un aliado de grado S como mínimo. «Convocatoria final, Teresa», le dijo Aurus a Teresa antes de agregar: «Espero que la suerte de los cielos me bendiga». «Le deseo buena suerte, maestro». Teresa dijo en respuesta a las palabras de su amo antes de chasquear los dedos. Un nuevo dorado brillante apareció en la pantalla central como de costumbre, solo para que irradiara varios colores a medida que se intensificaba gradualmente en su agitación. Al darse cuenta de esto, Aurus no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. ¿El color del arco iris significa algo? ¿Voy a pedir algo especial? Aurus no pudo evitar pensar para sí mismo, solo para que el pensamiento se reforzara con las palabras de Teresa, gritando ligeramente conmocionada: «Maestro. Es un nuevo arco iris. Vas a obtener un aliado de grado X como mínimo, maestro». Fue entonces cuando las expectativas de Aurus sobre el último aliado que iba a convocar se dispararon a alturas increíblemente grandes, cuando el huevo arcoíris finalmente se rompió, revelando una línea de texto que Aurus había leído en un instante poco después. Después de leer la línea de texto, Aurus se quedó sin palabras mientras murmuraba: «Un 3% de probabilidad, grado Omega. Timbre. ¡Felicidades! Has obtenido un aliado con potencial de grado Omega, Mariella Glaciesta». Mientras continuaba leyendo la línea de texto, continuó sorprendiéndose más, murmurando: «Un inanimado de grado C. Con 2 nombres al principio». Eventualmente, Aurus dejó escapar un suspiro de asombro. No podía creer que el último aliado que había convocado fuera un aliado que tuviera el mayor grado de potencial posible en el nivel actual de su sistema, grado Omega. Parecía que la suerte de los cielos había bendecido su última convocatoria. Después de invocar a su último aliado, siguió adelante y le pidió a Teresa que cerrara todas las pantallas frente a su campo de visión. Teresa no tardó mucho en cerrarlo todo, ya que solo tuvo que chasquear los dedos para hacerlo. No mucho después de que se cerraron las pantallas, Aurus le ordenó a Teresa: «Teresa, convoca a Fenrir y Charisa». «Como desee, maestro», respondió Teresa a las palabras de Aurus antes de hacer un gesto con las manos una vez más, revelando instantáneamente 2 seres que irradiaban un aura de aproximadamente la mitad a las 3/4 partes de la intensidad del aura de Aurus, frente a su campo de visión. Wash. En el mismo instante en que los miró a los dos, no pudo evitar notar que las apariencias de los dos habían cambiado un poco. El primer ser, que solía verse como un lobo real, ahora parecía un lobo más real, emanando un aura de magnanimidad cuando las partículas de energía del viento interactuaban con su cuerpo.
En cuanto al segundo, una pieza de madera con curvas, cubierta de llamas blancas y negras, las curvas del palo se habían vuelto más pronunciadas, mientras que la intensidad de las llamas había aumentado 1 o 2 muescas. Aurus no pudo evitar sentir que las llamas de este trozo de madera podrían quemarlo. Fenrir Cepirón lo saluda, maestro. El primero se inclinó respetuosamente antes de decir estas palabras. Charisa Flamerey lo saluda, maestro, dijo el segundo después de que el primero terminó, inclinándose respetuosamente también. No tienes que inclinarte ante mí, Fenrir. Charisa, les dijo Aurus a los dos, lo que los dejó irradiando auras de ligera confusión. En respuesta a sus auras, Aurus siguió adelante y dijo. Estamos dentro de la torre de la reclusión, lo que significa que no hay necesidad de ningún tipo de formalidad. De todos modos, los he convocado a los dos fuera del sistema por una razón muy especial, agregó Aurus, a lo que los dos irradiaron auras de interés. ¿Qué podría ser, maestro? Charisa fue la primera en hacerle esta pregunta a Aurus, a lo que Fenrir asintió en respuesta, diciéndole a Aurus que él también tenía los mismos pensamientos. Sin demora, Aurus dejó escapar una risita antes de decir. Los he convocado a los dos fuera del sistema porque vamos a conocer a los 3 nuevos camaradas que ustedes dos van a tener. Oh. Fenrir y Charisa dijeron simultáneamente, con Fenrir moviendo su cola de madera de un lado a otro con emoción mientras la llama de la cabeza de Charisa se intensificaba debido a la emoción también. En respuesta a su entusiasmo, Aurus se adelantó y dijo. Sistema, llama a Euforia, Terrence y Marielle. Wash. 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 No pasó mucho tiempo para que aparecieran 3 rayos de luz del cuerpo de Aurus, y cada rayo de luz se dirigía hacia un punto determinado de la habitación en la que se encontraba Aurus. Afortunadamente, estos 3 rayos de luz se dirigían al centro de Aurus, Fenrir y Charisa, permitiéndoles a los 3 obtener una buena vista de los 3 nuevos aliados. Wash. Muy pronto, los 3 nuevos aliados se habían revelado a los 3, y Charisa dijo en el mismo instante en que los nuevos aliados se les habían revelado. Maestro, se ven débiles. ¿Cómo te atreves a llamarme débil? Sorprendentemente, uno de los 3 nuevos aliados había respondido a las palabras de Charisa, lo que sorprendió a Aurus, ya que sabía muy bien que estos aliados estaban todos en el nivel inanimado de grado C. No mucho después de eso, resonaron 2 voces de los nuevos aliados, diciendo. Maestro, no nos encendió, nosotros, todavía. Aurus no tardó mucho en descubrir quién de los nuevos aliados estaba respondiendo a las palabras de Charisa, y la que respondió de manera elocuente fue la que tenía un potencial de grado Omega, Marielle Glaciesta. En cuanto a las 2 voces que respondieron al mismo tiempo, eso vino del grado A convertido en grado SS, Euforia. Anuncios de Put Future. En respuesta a esto, Aurus no pudo evitar enfocar su sentido de la visión en el aliado restante que aún no había hablado. Continuó y le preguntó a este nuevo aliado. ¿Tú también puedes hablar, Terrence? Terrence, que era el único aliado que aún no había hablado, permaneció en silencio durante unos segundos. Eventualmente, una palabra salió de este allí, diciendo. Sí. Estoy bastante sorprendido de que los nuevos aliados que has convocado ya puedan hablar, maestro. Fenrir no pudo evitar decir, un poco sorprendido. Luego agregó. De todos modos, ¿por qué los convocó, maestro? En preparación para mi próxima evolución, respondió Aurus a la pregunta de Fenrir. Luego agregó. Bueno, esa es la primera razón. La segunda razón es para que nuestro ataque de fusión se vuelva más fuerte, mientras que la tercera razón es para que ustedes dos tengan más camaradas con quienes trabajar. Ya veo, Fenrir murmuró en respuesta. Sorprendentemente, después de que Fenrir terminó de hacerle esta pregunta a Aurus, una voz resonó en toda la habitación y le preguntó a Aurus. ¿Eres mi maestro? ¿Puedes seguir adelante y aumentar mi poder lo más rápido posible? Quiero mostrarles a estos 2 seres inferiores quién es superior. HM. Sin esperar la pregunta, Aurus no pudo evitar preguntar. ¿Quién dijo eso? Soy yo, Marielle Glaciesta, maestra, respondió Marielle a la pregunta de Aurus, cuya apariencia era un charco de agua. ¿Y por seres inferiores, a quién te refieres? Aurus no pudo evitar continuar con esta pregunta. En respuesta, Marielle dijo. Por supuesto, son los 2 seres a mi lado los que están en el mismo nivel. No puedo creer que estos 2 estén parados en el mismo terreno que yo. Tengo el presentimiento de que no me gustará este charco de agua, maestro. Charisa no pudo evitar decir. En cuanto a los 2 aliados junto a Marielle, Euforia respondieron. Qué grosero, no eres diferente. Mientras que Terrence respondió con una palabra, diciendo. Grosero.
Sintiendo que esta situación podría escalar, Aurus dejó escapar un largo suspiro antes de decir: está bien, está bien. Marielle tiene razón. Eso es lo que planeo hacer antes de evolucionar de todos modos. Luego enfocó su sentido de la visión hacia Charissa y Fenrir antes de preguntarles: tengo un montón de puntos de experiencia sin usar para maximizar sus niveles. ¿Está bien si los evoluciono primero antes de maximizarlos a ustedes dos? No veo ningún problema con eso, maestro, dijo Fenrir en respuesta a las palabras de Aurus. Luego agregó: también tengo bastante curiosidad por saber cómo se ven en un grado superior, maestro. Siento lo mismo, maestro. Charissa expresó que compartía la misma opinión que Fenrir. Pero luego, su sentido de la vista pronto se centró en el charco de agua antes de enviar un hilo de energía hacia Aurus, diciendo: aunque siento que ese arrogante charco de agua probablemente se volvería feo en un grado superior. En respuesta al mensaje secreto de Charissa, Aurus dejó escapar una risa incómoda antes de respirar profundamente a través de su cuerpo. Luego dijo: está bien, es hora de que ustedes tres se vuelvan más fuertes. Teresa, maximiza los niveles de estos tres nuevos aliados, pronto le dijo Aurus a Teresa, que estaba en su hombro izquierdo. Teresa pronto respondió: como desees, maestro. Wash. Wash. Mientras Teresa estaba asignando los puntos de experiencia no utilizados que Aurus tenía hacia los tres nuevos aliados que había convocado, Charissa no pudo evitar notar a Teresa y preguntarle: ¿qué es eso en tu hombro, maestro? Esa es Teresa. Mi asistente personal, respondió Aurus a su pregunta antes de agregar: es más o menos la personificación del sistema que tengo. Ya veo, dijo Charissa en respuesta a las palabras de Aurus. No mucho después, se acercó a Teresa antes de decir en un tono alegre: hola. Soy Charissa, una de las aliadas del maestro. Encantado de conocerlo. Sorprendentemente, mientras Teresa todavía estaba asignando los puntos de experiencia no utilizados, giró la cabeza para mirar a Charissa antes de sonreír y decir: también es un placer conocerte, Charissa. Timbre. Justo cuando Charissa sintió que Teresa era increíblemente linda, Teresa miró a Aurus antes de decir: Euforia, Terence y Marielle ahora han alcanzado sus niveles máximos, maestra. ¿Te gustaría evolucionarlos? Sin dudarlo, Aurus soltó una risita antes de responder: por supuesto. Como desee, maestro, respondió Teresa mientras los tres nuevos aliados en el centro habían cambiado su apariencia después de su evolución. El primero en cambiar fue Euforia, cuya apariencia era un par de flores marchitas en el nivel inanimado de grado C. Después de evolucionar a inanimate de grado B, se habían transformado en dos flores que estaban ligeramente muertas con un poco de hierba en sus raíces. En cuanto a Terence, cuya apariencia era un pequeño guijarro en el nivel inanimado de grado C, ahora se había transformado en un guijarro un poco más grande. Y, por último, Marielle, cuya apariencia era un charco de agua en el nivel inanimado de grado C, se había transformado en un charco de agua un poco más grande. Aurus no pudo evitar mirar a los tres y murmurar para sí mismo: ¿por qué parecen pertenecer a una especie de jardín en miniatura?